Buenas noches, mi nombre es William Alexis Jaramillo Zapata, soy del programa Gestión de Redes de Datos con número de ficha 3070-170. En esta ocasión estaremos haciendo un video expositorio sobre el experimento de la aplicación y estaremos hablando de todo el tema de la termodinámica, las leyes de la termodinámica, los conceptos claves, tendremos unas conclusiones y al final pues tendremos como un experimento donde explicaremos un poco eh, la funcionalidad pues de esta ley. Listo, muchísimas gracias. Bueno, termodinámica. Iniciamos pues con la termodinámica, la cual es la rama de la física que estudia la energía, el calor y el trabajo, así como sus transformaciones en los sistemas. Se basa en cuatro leyes fundamentales que explica cómo la energía se conserva, fluye y se degrada. En un ejemplo, un ejemplo cotidiano, podemos visualizar que un motor convierte la energía química del combustible en energía mecánica y calor. Pasando ya al tema de las leyes de la termodinámica, nos encontramos con cuatro principios. El principio cero es el que define la temperatura como una propiedad cuando dos sistemas que interactúan están en equilibrio térmico comparten algunas propiedades. Cuando entra en un tercer sistema en equilibrio, la propiedad que comparten es la temperatura. Un claro ejemplo es cuando un termómetro mide la temperatura, lo haces porque este alcanza el equilibrio térmico con el objeto. Ya en el primer principio, el cual define la energía como magnitud conservativa y nos explica que la primera ley de la termodinámica afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo relativamente más frío, este produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio en el que las temperaturas de los dos cuerpos son iguales. Para esto vemos un ejemplo en un motor. La energía química del combustible se convierte en energía mecánica y de calor. Avanzando con el segundo principio, podemos observar que establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos que define la entropía o el desorden molecular de un sistema como una magnitud no conservativa. La transferencia de calor siempre va del cuerpo caliente al cuerpo frío. Un ejemplo, un cubo de hielo se derrite en una habitación cálida porque el calor fluye hacia él. Y por último, pasamos al tercer principio, el cual indica que es imposible que se alcance el cero absoluto con un número finito de transformaciones y postula algunas propiedades en el cero absoluto de temperatura. Esta ley establece que la entropía o el grado de desorden molecular para un sólido perfectamente cristalino a la temperatura de 0 Kelvin es igual a cero. Un ejemplo de esto lo podemos evidenciar pues con los superconductores funcionan a temperaturas cercanas al cero absoluto. Avanzando con este video expositorio, pues llegamos a la parte de los conceptos claves, donde vamos a hablar de la temperatura, el calor y el trabajo. Iniciamos por la temperatura, donde indicamos que es la medida del nivel de energía térmica de un cuerpo o sistema. Esta se expresa en grados Celsius, ¿cierto? En grados Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Un claro ejemplo es cuando pues, un café caliente tiene mayor temperatura que un vaso de agua fría. Posterior a esto, eh, hablamos sobre el concepto o algún concepto clave sobre el calor, el cual es la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Apreciamos esto en un ejemplo, cuando tocas una taza caliente, sientes el calor fluyendo hacia tu mano, ¿cierto? Y por último, hablamos pues del concepto del trabajo. En termodinámica, el trabajo es la energía transferida cuando una fuerza mueve un objeto. O sea, un ejemplo es en un motor. El calor del combustible genera expansión de gases que realizan el trabajo al mover el pistón. Como para ir avanzando, pues en este video expositorio, pues llegamos a la parte de las conclusiones. Pues aproveché para sacar pues como algunas conclusiones de lo que hemos venido trabajando. Inicialmente vamos con la termodinámica, donde concluimos que la termodinámica es la clave de la ingeniería, la climatización, los motores y muchas otras aplicaciones tecnológicas, ¿sí?
Concluimos que en las leyes de las termodinámicas, estas leyes pues concluimos que nos explican el comportamiento del calor, la energía, siendo fundamentales en la ingeniería, la física y la vida cotidiana. Aplica para todo esto. Y pues en los conceptos claves, pues digamos, concluimos que la temperatura, el calor y el trabajo están interrelacionados en la transformación y la transferencia de energía en los sistemas físicos y tecnológicos. Teniendo como definido o claro estas conclusiones, pues avanzaremos con un experimento un poco gráfico y pues terminaríamos con este video expositorio. Bueno, para la parte final, que es el experimento, pues lo realicé de una manera gráfica. Me encontré una muy buena gráfica donde es un poco fácil contemplar pues como la explicación, aunque la imagen está en inglés, pues se las voy a explicar en español y todo el proceso del experimento, ¿cierto? Inicialmente vemos que esto es un método de transferencia, ¿cierto? Donde vamos a hablar de la conducción, donde vamos a hablar de la convección y donde vamos a hablar de la radiación, ¿cierto? Entonces, eh, pues en la imagen podemos observar que esta representa un experimento clásico que ilustra los tres métodos de transferencia, de calor, conducción, convección y radiación. Entonces, como para darles un poco de la explicación a detalle del experimento, podemos observar que en la parte de la conducción, que sería la transferencia por contacto directo, vemos que el calor se transfiere desde la resistencia eléctrica de la estufa a la base metálica de la olla, a través del contacto directo. También se transfiere por conducción a través del mango de la olla, lo que podría hacer que se caliente si no está aislado, ¿sí? Por la parte de la convección, que sería la transferencia de fluidos en movimiento, podemos observar que el agua dentro de la olla se calienta en la parte inferior, lo que hace que el equilibrio caliente suba y que el agua fría baje, generando corrientes de convección. Este proceso distribuye el calor de manera uniforme en el líquido, permitiendo que toda el agua alcance un punto de ebullición. Y por último vemos la parte de radiación, que sería la transferencia por ondas electromagnéticas. La estufa eléctrica emite radiación térmica en forma de ondas infrarrojas, que calientan la olla sin necesidad del contacto directo con una llama. La radiación también contribuye a calentar el aire circundante. Entonces, como para dar como por finalizado este tema, este experimento, podemos concluir que este experimento demuestra cómo el calor puede transferirse de diferentes maneras en un mismo sistema. La conducción transfiere el calor dentro de los sólidos, la convección lo distribuye en los líquidos y gases, y la radiación permite que el calor se propague incluso en el vacío. Bueno, no siendo más, llegamos al final de este video. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido muy claro toda la explicación que tuvimos sobre la termodinámica, las leyes, los conceptos. Tuvimos conclusiones y por último, pues el experimento. Muchísimas gracias y buena noche.